Hechos, no palabras. Esta frase ya la has escuchado mucho u otras similares. Cualquiera lo entiende, no se trata de lo que dices, se trata de lo que haces. Sueños, ideas, proyectos, no importan si no los haces realidad. Estas frases son ideas morales sobre el comportamiento individual, ideas sobre lo que una persona debería hacer, y se emiten en la comunicación interpersonal, entre parejas, amigos, familiares o conocidos. Si estas ideas morales solo se dijeran entre personas directamente, no habría razón de hacer este video, pero dichas frases van más allá al repetirse en toda comunicación social. En el PRI, hechos, no palabras. En el programa de las palabras a los hechos. Aquí es El canal de casa. Dame a más, quiero, hechos no palabras, no. Hechos no palabras. Con Lucio Gutiérrez los precios nunca subieron. Tengo que asumir la responsabilidad de elevar los precios de los combustibles. Hechos no palabras. So yes, I do think that words are important and words matter, but actions speak louder than words. Senator Obama, do you want to respond? Well, I think actions do speak louder than words. Cuando medios masivos, redes sociales, canciones y campañas políticas repiten estas frases, no están haciendo una crítica a una persona en particular, sino que lanzan la certeza general y abstracta de que el actuar y los hechos son siempre mejores que las palabras. Ya no se trata de una moral individual, sino de una ideología social, la más difundida cuando se repite en cada país, desde los personajes más dominantes hasta los más marginales, en la política, la música, en el día a día. Toda ideología está estructurada por creencias relacionadas entre sí. Veamos las de este caso. La primera creencia la ilustra una organización internacional con todo renombre, la Cruz Roja. Igualdad, sin justicia, que nadie lo ve. Le damos la espalda a las mujeres. ¿Por qué no reaccionan? Falta solidaridad. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Así de sencillo, se cree que todo lo que hace la humanidad se reduce únicamente a dos actividades. Por un lado está hacer y sus sinónimos, que es mover el cuerpo con habilidad y o herramientas para producir algo, logros concretos y objetivos, los hechos. Por otro lado está hablar, que produce palabras. Se habla con otras personas, se habla con uno mismo, incluso en silencio se habla mentalmente, es decir, pensar. También se producen palabras al escribir. Hablar, por lo tanto, no se refiere solo al emitir sonidos orales, decir, hablar, sino toda expresión, pensamiento que produce palabras, y también ideas, críticas, interpretaciones, teorías, propuestas, diálogos, acuerdos, etc. Reducir la complejidad de dos automáticamente lleva a dividir y separar. Así, se cree que los dos reducidos aspectos de la humanidad no solo son diferentes entre sí, sino que son ajenos, están separados. Con la humanidad dividida, se cree que ambos aspectos compiten, se confrontan en una comparación, ver que tiene uno que el otro no tenga. Actuar produce hechos, concretos y objetivos, demostrables y consistentes en sí mismos, separados de cualquier valoración, mientras que todo lo que cae en expresar, pensar, se reduce a meras palabras. Mensajes con valoraciones personales que no todos comparten y que desaparecen tras ser emitidos pues no existen por sí mismos, tienen que ser dichos cada vez por un sujeto. Se cree que ambos aspectos reducidos de la humanidad no solo son diferentes y ajenos, sino que están enfrentados. Inmediatamente después se cree que hay una tajante jerarquía. Por supuesto, expresar, pensar, palabras es inferior y actuar, hechos, es superior. Como cada individuo participa más de una actividad que de la otra, se generan etiquetas con sello de superioridad e inferioridad respectivamente. Se cree que ambos aspectos reducidos de la humanidad no solo son diferentes, ajenos y enfrentados, sino que uno es mejor que el otro, uno domina al otro. Con estas cuatro creencias se estructura una ideología doble en relación a las dos diferentes jerarquías que se establecen: hacer, actuar, superior a expresar, pensar,
y los hechos superiores a las palabras. La primera es pragmatismo, deja de hablar y actúa, emparentado con el empirismo, conductismo, instrumentalismo, funcionalismo y utilitarismo. Para la segunda es efectismo, hechos, no palabras, similar al finalismo y sensacionalismo. Tras destacar las frases morales, su estructura de creencias y las ideologías que se forman, veamos si el pragmatismo-efectismo tiene consistencia en nuestro habitar. Veamos punto por punto de la estructura, empezando por el final. En nuestro habitar actual, las mayores posiciones de poder consisten más en hablar que en actuar. Presidentes de naciones o dueños de empresas, líderes sociales o religiosos, los youtubers más famosos, artistas, oradores. Toda constitución se hizo porque un número de personas habló durante meses acordando sus artículos con los que hoy se respetan las libertades de las personas. Lo mismo con los derechos humanos, que son una colección de palabras con las que hoy se puede juzgar un país completo y en su nombre destruirlo con bombas, disparos y linchamiento mediático. Por hablar te puedes ir preso o puedes ganar fama y dinero. Entonces, actuar no es superior que hablar. Ahora, aunque todos podamos emitir palabras, en la configuración social de nuestro habitar sucede que quienes hablan frente a más personas son más influyentes y poderosas, mientras que quienes son escuchados por cada vez menos personas son las más marginales y empobrecidas, que solo actúan y a la que nunca se escucha su voz fuera de sus espacios cotidianos, a menos claro que hablen con la potencia de la voz colectiva unificada. Con todo esto, no se trata de dar la vuelta a la jerarquía para decir que hablar sí es superior a actuar, no. Se trata de caer en cuenta que la última creencia dentro de la estructura ideológica del pragmatismo-efectismo es falsa. Actuar no es superior que hablar. Si actuar no es superior que hablar, la siguiente creencia es que se confrontan por tener valor distinto. El actuar transforma, es positivo, mientras que expresar, pensar no transforma nada. Ponerse a hablar es dejar de actuar, es dejar de trabajar, de producir, por lo tanto es negativo. Pero como vimos, en nuestro habitar las personas con las mayores posiciones de poder hablan más que actúan, y al hablar cambian cosas. Se asignan recursos, se inician ataques, se comunican sentimientos, se emprenden proyectos, se comparte conocimiento. Si uno de los varios ejércitos que hoy en día están lanzando bombas reciben la orden de detenerse, dicha por su presidente, se salvarían incontables vidas. No valen distinto. Parece más bien que uno es antes que otro. Los hechos vienen después de las palabras. Frente a esta apariencia, tenemos lo que los lingüistas han identificado como verbos performativos, aquellas declaraciones que no son meras informaciones o comunicaciones, sino actos en el mismo momento en que se enuncian. No describen un hecho, sino que son un hecho y cambian cosas en la realidad. Una persona va a la cárcel hasta que un juez sentencia la pena, la dice en el juzgado. Un matrimonio se inicia cuando se les declara marido y mujer. Un sacerdote o un juez lo dicen. Una ley surte efecto hasta que el Parlamento acepta el texto. El dueño o jefe de una empresa despide verbal o por escrito a su trabajador. Todos estos actos del habla son proferidos desde posiciones de poder, gobierno, religión, dirección empresarial, pero hasta la persona más empobrecida puede perdonar a quien le ha ofendido, declarar logrando la liberación o inculpación de alguien. Todos, poderosos o marginales, pueden consolar, adular o calumniar, emitir palabras con las que se cambia el estado de ánimo de otra persona. En cada uno se trata de sujetos hablando, palabras que son hechos, actos que solo se realizan al decirse. Esto ha significado una discusión académica sobre dónde poner el límite entre los enunciados que son performativos y los que no, porque al decir algo como llueve o voy a ganar la lotería, no son actos cuando el primero no hace llover y el segundo no hace ganar el premio. Sin embargo, en lo profundo sucede que toda palabra es afirmación. Yo afirmo que llueve. Yo afirmo que ganaré la lotería. Y la afirmación es un acto que solo puede realizarse al ser expresado. Por lo tanto, si hablar es un acto,
escribir, producir palabras o gestos son actos, toda expresión es un acto. ¿Y cómo comparas actos con actos? Es simple, no se pueden comparar en una generalización absoluta para decir qué es mejor que otra cosa, o qué cosa tiene que la otra no, si todo es acto. La tercera creencia de la estructura ideológica del pragmatismo-efectismo es falsa. No se pueden comparar en general. La siguiente creencia es que tanto hablar y hacer, como las palabras y los hechos, son cosas distintas, separadas y ajenas. Cosa que ya tambalea desde que hablar es acto y cualquier expresión, cualquier actividad de las personas es acto. Escribir, comer, pensar, reposar, cantar, jugar, manifestarse, trabajar y todos los verbos existentes. Pero esta creencia refiere a que unos actos se expresan y otros no. Por un lado se habla y por otro lado se hace. En nuestro habitar, bien puedes trabajar por un lado y hablar por otro, pero igual puedes trabajar al mismo tiempo que hablas. Pero es innegable que ningún trabajo puede desarrollarse sin hablar. Coordinarse, comunicar problemas y solucionarlos, destacar logros, evaluar, etc. Pero todavía más profundo, que quien te ve trabajando, interpreta, estoy trabajando. Si estás comiendo, interpreta, estoy comiendo. Esto corresponde con la interpretación de un tercero y se puede pensar que no es de la expresión de quien actúa, pero es que nadie puede interpretar nada si no hay una afirmación directa o indirecta de por medio. Pues así como todo enunciado es una afirmación, llueve es afirmo que llueve, a la vez quedarse en silencio es afirmo que no quiero hablar. Todo acto efectivamente realizado es una afirmación expresiva frente a todo posible receptor. Todo acto expresa. Hacer acto de presencia en un evento político expresa apoyo. Un supervisor haciendo acto de presencia en el lugar de trabajo expresa vigilancia. El acto de confrontar expresa rechazo. Expresarse, pensar, no puede separarse de actuar, hacer, porque todo acto siempre expresa desde quien actúa y desde su expresión siempre es interpretado por un tercero que lo percibe. Las palabras y los hechos no pueden separarse porque las palabras son hechos que una vez dichas cambian el estado de la realidad, afirman, decretan, sentencian, revelan, sensibilizan, autorizan o prohíben. En cada caso, ambas forman realidad. Entonces, toda expresión es un acto y todo acto expresa, por lo que no hay división, y esta segunda creencia de la estructura ideológica del pragmatismo-efectismo es falsa. Finalmente, la primera creencia y la base de estas ideologías es que todo lo que hace y ha hecho la humanidad en la historia se reduce a dos actividades, expresar y actuar. Aquí hemos comprendido que todo acto habla, y hablar es una forma de actuar, lo que se extiende a que la humanidad está permanentemente en actividad, una condición permanente de toda persona. ¿Y de dónde viene tal condición? Tu cuerpo está vivo, porque independientemente de tu voluntad, cada uno de sus órganos realiza actos constantes o por periodos, y cada órgano está formado por incontables células que cada una actúa permanentemente en procesos particulares y locales. Así, con incontables actos acumulados de células, tejidos y órganos, se forma la actividad permanente del cuerpo en el nivel orgánico. Respira, ingesta, secreta, transpira, crece, cicatriza, excreta, puede moverse, sentir, ver, oler. Pensar en situaciones estáticas, como descansar, dormir, deprimirse, incluso estar en coma, así sea la situación más pasiva imaginable, en todas ellas el cuerpo está en actividad mientras esté vivo. Entonces, las personas no eligen actuar. De su actividad permanente, su única posibilidad es darle sentido, y de cada sentido o grupo de sentidos empleados en su actividad se forman cada uno de sus actos, suyos, ya no orgánicos y automáticos, sino determinados y dirigidos. Con ello, modifican la forma en que de hecho se está ya dando su actividad. Si los actos del cuerpo tienen el sentido orgánico de vivir, la persona les pone otro sentido sin desaparecerlos, cambiando la forma en que se da ese acto. Comer no es solamente nutrirse,
sino también expresa placer, expresa competencia, expresa una postura política, expresa limpieza del espíritu o celebra a la gente que queremos. Para las personas, respirar no es solo respirar, reproducirse no es solo reproducirse, y ningún acto orgánico del cuerpo es meramente orgánico de la persona. Cada acto expresa irremediablemente el sentido que la persona le da, pero también se le asigna un sentido al ser percibido por un tercero. Vale que no siempre estamos hablando, pero siempre estamos expresando sentidos, por lo que siempre estamos siendo interpretados por quienes nos rodean. Actuar es todo lo que la humanidad hace al habitar, con múltiples, diversos e infinitos sentidos por encima del orgánico, desarrollando de esa manera formas múltiples y diversas, infinitas, de actos más allá del mero cuerpo. Cada acto que haces no solo tiene el sentido que tú le imprimes, sino que tendrán tantos sentidos como cada persona y colectivo que los interpreta. Es claro ahora, la humanidad no se reduce a actuar o expresar. Estamos permanentemente en actividad desde la vitalidad orgánica del cuerpo y desde ahí dotamos de sentido, al actuar o al interpretar los actos de otros. Nuestra realidad humana es una única de actuar, expresar, interpretar permanentemente, produciendo infinitos sentidos y formas infinitas de actuar. La reducción a solo actuar o expresar, la primera y última creencia del pragmatismo-efectismo, se revela falsa. El pragmatismo-efectismo es una ideología conceptualmente inválida. El pragmatismo-efectismo es una ideología conceptualmente inválida, pero existe, y tiene ya siglos de existir. ¿Cómo es que ha llegado a ser una ideología absolutamente dominante y difundida, aún siendo inválida conceptualmente? Es sencillo. Nuestro habitar se desarrolla en sociedades jerarquizadas hoy, construidas con subordinados y jefes de los jefes, por lo que en cada espacio se repiten frases del pragmatismo-efectismo ideológico. Si criticas algo que a tu parecer puede ser mejor, te dirán, deja de hablar y actúa. Si propones una forma diferente de hacer un trabajo, una cosa es la teoría y otra la práctica. A los filósofos se les dijo, han tratado de interpretar, pero hoy se trata de transformar. A quienes proponen cambiar una política se les dice, mucho ruido y pocas nueces. Si en redes discutes con alguien dando argumentos distintos, te dirá, deja de hablar y ponte a trabajar. Se trata de una ideología de reacción. Aunque el pragmatismo dice acción y efectismo dice resultados, no es que se priorice el ser productivo y eficiente por sobre todas las cosas. Lo que interesa es desechar cualquier otra forma de pensar y hacer, descalificar cualquier opinión diferente y censurar cualquier alternativa concreta, porque le interesa conservar su forma de actuar en que tiene una posición de poder, una moral individual, pragmática, efectista. Calla, pequeña. Si yo pasara la vida escuchando a quijotillas como tú, no valdría los $200 millones. Rechaza lo diferente y mantiene lo propio porque su sentido más profundo, el más importante, es el mantener la estructura de poder desde la cual se hacen las cosas como se hacen. Es mantener las cosas como están. Poner en práctica esta ideología siempre es practicar discriminación, no dialogar, no escuchar, no pensar, y que todos hagan las cosas como ya se hacen. Esta ideología piensa que ser idealista, utópico, apelar a la historia o hacer críticas es algo negativo y por consecuencia los usa como insultos, además de acusar de ideología a cualquier otra idea diferente. Esta es una ideología de dominación, practicada siempre en discriminación desde una posición de poder y privilegio con la que se niega a incluir otra perspectiva. En 2015 se realizó la 7ª Cumbre de las Américas, la primera que reunió a todos los presidentes del continente. En dicha cumbre, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, le dijo lo siguiente al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Hoy en día, las élites latinoamericanas aún son incapaces de comprender que los derechos fundamentales son para todos. Ojalá, querido presidente Obama, se entienda que por defender sus intereses o por mala información, ustedes sostienen a esas élites que tanto daño nos han hecho. Sin embargo, continúan los ilegales intervencionismos. Panamá es un buen ejemplo
con la invasión de diciembre de 1989. Un ejemplo fue la Guerra de las Malvinas, donde se destrozó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Otro ejemplo fueron las décadas que Cuba estuvo absurdamente excluida de la OEA, o el mismo bloqueo contra Cuba. También está pendiente la devolución a Cuba del territorio ocupado de Guantánamo. La Organización de Estados Americanos ha sido históricamente capturada por intereses y visiones de América del Norte. La orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela viola flagrantemente el derecho internacional. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en Washington, que no ha ratificado el Pacto de San José. Ahora se nos acusa de dividir a nuestros países. Fíjense qué casualidad. Lo mismo le decían a Abraham Lincoln por su noble lucha por la abolición de la esclavitud. En la Guerra Fría se sostenía en la región a las dictaduras más sangrientas. La acción invasiva e injerencista durante esos años se basaba en el combate al comunismo. Ahora el argumento es la defensa de los derechos humanos. Hablemos de derechos humanos. En Ecuador no tenemos torturas, pena de muerte, ni ejecuciones extrajudiciales. Ecuador es uno de los tan solo 7 países de los 35 del hemisferio que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. De todos estos señalamientos y propuestas, Obama solo respondió lo siguiente. So the bottom line is this. The United States is focused on the future. We're not caught up in ideology, at least I'm not. I'm interested in progress and I'm interested in results. I'm not interested in theoretic arguments. I'm interested in actually delivering for people. And I'm not interested in having battles that, frankly, started before I was born. El pragmatismo-efectismo es ideología de dominación. Por lo tanto, mientras las sociedades se estructuren a partir de la dominación, para mantenerla vigente, el pragmatismo-efectismo será promovido y actualizado permanentemente. Entonces, ¿debemos censurarlo y evitar ser pragmáticos efectistas? Veamos. Solo se es pragmático efectista cuando ya se tiene una forma de hacer y ya se han conseguido resultados. Por lo tanto, el pragmatismo es inicialmente una actitud, no una ideología. Cuando ya se tiene una disciplina de hacer las cosas, fácilmente, cuando has estudiado una carrera, cuando te has capacitado o cuando has aprendido algún oficio, un modo de lograr algo, ahí, por supuesto, te configuras una actitud pragmática efectista, no una ideología. Ya tienes una forma de hacer solo en ese campo específico de la realidad que no se extiende a prejuicio en otros lugares. Si ya sabes cómo cocinar un platillo, ello no significa que no comas otros o que no aprendas otras recetas. El pragmatismo-efectismo como actitud de trabajo no solo es válida, sino requerida, pero solo en el momento de trabajar. Sin embargo, hoy que tenemos miles de problemas en el mundo de todo tipo, seguir haciendo las cosas como se han hecho siempre no parece ser la mejor forma de enfrentar esos problemas y esperar resultados diferentes. Hoy más bien, debemos cuestionar los resultados que obtenemos con el modo en que hacemos las cosas. De fondo, los conceptos que sustentan las metodologías que desarrollamos, la visión de mundo que tenemos al hacer lo que hacemos. Hoy, la mayoría de disciplinas y ciencias tienen crisis y nuevas propuestas que son recibidas con el pragmatismo ideológico para su descalificación, lamentablemente, pero que sí están planteando modos distintos de ver el mundo. Se expresan, interpretan, dialogan, critican y escuchan, porque todo ello también es actuar. A cada quien le toca decidir cuál sentido sigue o si produce nuevos, pero lo que en definitiva ya no deberíamos hacer es descalificar con un burdo «deja de hablar y actúa», porque hablar ya es actuar. Reitero, es válida la crítica a tu amigo que no ha estudiado, trabajado. Quizá él te habla de ello porque quiere una opinión de su idea, y no tanto que se le ofenda con hechos, no palabras. Cualquiera de estas frases morales del pragmatismo ideológico no solo son inválidas conceptualmente,
revelan la intolerancia y cerrazón a actuar diferente, a pensar de forma alternativa, al tiempo que revelan el interés por mantener una posición de poder. Quítate esa ideología inválida que solo reproduce dominación y discriminación. Hablar sí es actuar. Todo acto expresa. Siempre estamos interpretando, siempre estamos en actividad. Así es como habitamos.